Reciban un cordial saludo. En esta presentación se van a tratar algunos conceptos básicos de campos vectoriales. Se va a empezar con una definición un poco general de lo que es un campo vectorial. Entonces, un campo vectorial en Rn es una función que va de Rn a Rn, donde el dominio es un subconjunto de Rn, es decir, el conjunto A. Esta función asigna cada punto del dominio un vector que tiene n componentes. Hay dos casos particulares, cuando n vale 2 y cuando n vale 3. Cuando n vale 2, estamos en el caso de R2 o en el caso de los campos vectoriales planares. Y en este caso, yo puedo tener tres representaciones de ese campo planar. Aquí están escritas. Aquí tenemos una función f que depende de xy y tenemos las funciones componentes, la función p que depende de xy. Aquí tenemos y más la función q, que es la otra componente que depende también de x, y, j. O se puede escribir en forma vectorial, f igual a p i más qj. O se puede escribir en forma de componentes. Aquí f es igual y aquí tendríamos un vector y las dos componentes que serían las funciones p y q. Si n es igual a 3, en este caso estamos en el caso espacial, es decir, en R3. Y se pueden utilizar las tres representaciones anteriores para este campo vectorial. Aquí hay una definición importante, un campo vectorial que va de Rn a Rn es de clase K si cada uno de sus componentes es de clase K. Ahora, ¿cómo se dibuja un campo vectorial? ¿O cómo se dibujan los elementos del campo vectorial? Por ejemplo, aquí tenemos un campo vectorial f de xy igual a menos yi más xj. Eso es un campo vectorial en R2, es decir, un campo vectorial planar. Entonces todos los vectores o los elementos de este campo vectorial van a estar en el plano cartesiano. Entonces vamos a hacer una tablita. Vamos a tomar cada punto del dominio, cada punto xy, y le vamos a asignar valores. Y esto lo vamos a evaluar en el campo vectorial. Por ejemplo, el primer punto que vamos a tomar tiene coordenadas menos 1 en x y menos 1 en y. Al evaluarlo en el campo, entonces nos queda como resultante el punto 1, menos 1. Y así sucesivamente hacemos con los demás puntos. ¿Cómo se grafica? Por ejemplo, para el primer punto, aquí tenemos menos 1,1, ubicamos en el plano el punto menos 1, menos 1. Y una vez ubicado este punto va a ser el origen de un nuevo sistema donde vamos a ubicar el vector resultante, que es 1, menos 1. Entonces, el vector resultante vamos a correr 1 para x, es decir, 1 para la derecha, y bajamos una unidad verticalmente, porque es negativo, ¿sí? Y entonces trazamos el vector que va desde el origen, es decir, desde el punto menos 1, menos 1 hasta el punto resultante, que es que sería en este caso para x0, para y menos 2. Y este sería el elemento, un elemento del campo vectorial. Bueno, siguiendo el mismo proceso con los puntos que estaban en la tablita, con los puntos que estaban acá, el punto 1, menos 1, menos 1,1 y 1,1, se dibujan estos cuatro vectores o esos cuatro elementos. Resulta que el campo vectorial, pues para que se vea bien tendríamos que darle muchos puntos para mostrar bien el campo de vectores. O simplemente, pues una manera muy fácil de mirar los elementos del campo vectorial es utilizando algún programa como MATLAB, Maple o GeoGebra. Por ejemplo, para este campo vectorial que tenemos acá en el plano, se hizo una simulación en GeoGebra y este es el campo vectorial resultante, es decir, aquí hay varios elementos de ese campo vectorial. Así es como se ve un campo vectorial en R2. Hay otros ejemplos, por ejemplo, un campo vectorial gravitatorio
que en este caso sería un campo vectorial de R3, ¿sí? Aquí tenemos el campo, tenemos la función que depende de X, Y y Z, esas son las variables, lo demás son parámetros, los parámetros son G mayúscula, M mayúscula y M minúscula. Esos parámetros tienen una razón de ser o tienen su significado. Por ejemplo, M mayúscula es una masa que está en el origen de un sistema de coordenadas, aquí pues sería un sistema espacial o en el espacio R3. Eh, M, M minúscula, pues es una masa que está situada en el punto X, Y, Z, fuera del origen, ¿sí? Y G es una constante gravitatoria y aquí tendríamos U, que es un vector unitario que va en la dirección del origen desde el punto X, Y, Z. ¿Sí? Aquí está el dibujito de ese campo gravitatorio. Un concepto muy importante de los campos vectoriales son los campos conservativos. Un campo vectorial F es conservativo si es el campo gradiente de una función escalar F tal que aquí tendríamos el campo vectorial es igual al gradiente de la función, ¿sí? Es decir, el campo vectorial es conservativo si este campo es igual al gradiente de una función F minúscula. Ese F minúscula es una función escalar, ¿sí? También se conoce como el nombre de función potencial del campo conservativo, ¿sí? Del campo vectorial. Aquí hay un ejemplo. Verificar que esta f minúscula es una función potencial de ese campo vectorial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el gradiente de esa función potencial, de esa supuesta función potencial, que en este caso el gradiente de esta función sería un vector de derivadas. La primer componente sería la derivada parcial con respecto a x y la segunda componente es la derivada parcial con respecto a y. Se calculan estas derivadas separadamente y se concluye que el gradiente de esta función escalar va a tener estas componentes, que son iguales a las componentes del campo vectorial. Entonces, por lo tanto, este campo vectorial es igual al gradiente de una función escalar, donde la función escalar sería la función potencial. Y se concluye que el campo vectorial es conservativo. Aquí hay algunos otros conceptos, por ejemplo, la divergencia de un campo vectorial. Yo tengo un campo vectorial en R3, tiene esas tres componentes, P, Q y R. Esas componentes deben ser diferenciables. Entonces, la divergencia de ese campo vectorial es el campo escalar. Entonces, se denota divergente de F, o sea, divergente del campo es igual a nabla. Fíjense que este es el operador del gradiente, punto F. ¿Sí? Aquí tenemos un producto punto entre dos vectores. Nabla es un operador, es el operador de las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. Y F pues sería el campo vectorial como tal. Entonces aquí tenemos el producto punto de las derivadas y las componentes del campo. Y al efectuar este producto punto tendríamos esta suma de derivadas parciales. En R2, o sea, en el plano, tenemos un campo vectorial con dos componentes que serían P y Q. Entonces el divergente de ese campo va a ser igual a la suma de las derivadas parciales de cada componente con respecto a cada una de sus variables. Aquí hay una definición. Tenemos una función que tiene derivadas parciales de segundo orden. Entonces, el laplaciano de esa función escalar es igual a esta función escalar que hay acá. El laplaciano se simboliza como nabla al cuadrado de f y es igual a la suma de las derivadas parciales de segundo orden de la función escalar con respecto a cada una de sus variables. Aquí hay un ejemplo de cómo calcular el divergente de un campo vectorial. Aquí tendríamos este campo vectorial, está en R2, hay una condición de que este punto XY tiene que ser diferente del origen.
¿sí? Y de hecho el campo vectorial no está definido en el origen, entonces por lo tanto, pues aquí tendríamos esta condición o restricción, ¿sí? Entonces, ese campo vectorial tiene la forma PI más QJ, donde P tiene esta forma y Q tiene esta otra forma, son las funciones componentes del campo vectorial. Entonces el divergente consiste en calcular las derivadas parciales. Entonces vamos a calcular la derivada parcial de la primer componente con respecto a x. Fíjese que la primer componente es p y como se va a derivar con respecto a x, aquí se va a derivar como un producto. Entonces tendríamos x como el primer factor y esta otra función eh, sería el segundo factor. Entonces para derivar tendríamos el primero por la derivada del segundo factor. Entonces en el segundo factor se aplica la regla de la cadena. Se baja el exponente y al exponente se le resta 1. Mira, entonces acá se le bajó el exponente que sería menos un medio. Al exponente se le resta 1, menos 1 da menos 3 medios. Y se le agrega la derivada interna, que en este caso sería 2x más el segundo factor por la derivada del primer factor y la derivada del primer factor sería 1. Entonces acá se organizan esas expresiones y por lo tanto la derivada parcial de p con respecto a x es la expresión final que hay acá, y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Análogamente, se deriva la otra componente con respecto a y. Entonces, por simetría, pues simplemente cambiamos las variables, ¿sí? Se cambia esa y por la x y se obtiene pues la segunda derivada, la derivada parcial de q con respecto a y. Ahora, el divergente de ese campo es la suma de esas derivadas parciales. Entonces, al sumar esas dos funciones, se obtiene como resultado el divergente del campo vectorial, que sería 1 sobre x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio. El rotacional de un campo vectorial. Aquí tenemos un campo vectorial que está definido en R3. ¿Sí? Entonces el rotacional está denotado por rot de f, ¿sí? Y está dado por el rotacional de f o el rotacional del campo va a ser igual al producto cruz entre nabla y f, ¿sí? Resulta que el producto cruz es un determinante, ¿sí? Entonces colocamos acá el determinante y la matriz. Las primeras componentes serían i, j, k. La segunda componente serían las componentes del vector nabla, que serían las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. Y la tercera componente serían las componentes del campo vectorial f, que en este caso sería p, q y r. Entonces, al calcular este determinante, se puede resolver por cofactores o se puede aplicar Sarrus, el método que más les guste. Yo aquí lo expandí, ¿sí? Y obtenemos estas derivadas parciales que hay acá, ¿sí? Entonces, en este caso, pues se tiene lo siguiente, que si tenemos un campo nr2, entonces se hace exactamente lo mismo teniendo en cuenta de que la última componente va a ser 0, ¿sí? La última componente en este caso va a ser 0, o sea que es 0K, ¿sí? Y al utilizar la fórmula anterior, vamos a tener aquí en la última fila los elementos P, Q y 0, ¿sí? Ya no va a tener R ya va a valer 0, ¿sí? Y al efectuar el determinante de esta matriz, se obtiene esta expresión resultante, es decir, la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y, ¿sí? Bueno, hay unas propiedades del divergente y del rotacional, ¿sí? Aquí tenemos un campo vectorial f mayúscula, y tenemos una función f minúscula, ambas son de clase 2. Entonces la primera propiedad es que el divergente
del rotacional del campo es igual al producto punto entre nabla y el producto cruz entre nabla y el campo. El rotacional, aquí tenemos que el rotacional de nabla del campo, ¿sí? O sea, el rotacional del gradiente de este campo escalar, ¿sí? Es igual al producto cruz entre nabla y el gradiente de la función. Ahora, el divergente de este producto cruz es igual a la diferencia del producto entre G y el rotacional de F y el producto entre F y el rotacional de G, ¿sí? Ahora, el rotacional del rotacional de un campo se puede escribir de esta manera, como la diferencia entre el gradiente del campo y aquí tendríamos el laplaciano de un campo vectorial. Bueno, ese sería el operador laplaciano o nabla al cuadrado. Un ejemplo de cómo calcular el rotacional de un campo vectorial. Aquí tendríamos un campo vectorial en R3, entonces el rotacional de ese campo vectorial va a ser igual al determinante. Fíjense que aquí esta matriz, la primera fila, tenemos los vectores de la base canónica que son I, J y K. La segunda fila serían los elementos del operador nabla o del gradiente, que serían las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables, y la tercera fila pues serían las componentes del campo vectorial. Entonces, al resolver este determinante, al calcular el determinante, se obtiene como resultado esta última expresión, ¿sí? Y ese sería pues el rotacional de ese campo vectorial. Fíjese que el rotacional viene siendo pues un vector. Se tuvieron en cuenta estas referencias bibliográficas que son muy importantes para un curso de cálculo vectorial. Bueno, espero que les haya servido.